A veces, un trabajo cambia tu vida, y ni lo ves venir. Julián tenía 42 años. Vivía solo, en un pequeño apartamento sobre su florería. Había decorado bodas por más de 15 años. Nunca se involucraba, no hacía preguntas, no cruzaba la línea. Ponía flores, organizaba el espacio, y se iba antes de que comenzara la ceremonia. Pero esa mañana de jueves, su rutina se rompió. Recibió una llamada urgente. Una mujer nerviosa le explicó que el florista original había cancelado. Era una boda grande, en una finca fuera de la ciudad. Necesitaban a alguien con experiencia, alguien que pudiera resolver sin complicaciones. Julián dudó. Tenía otros encargos. Pero había algo en la voz de esa mujer, algo que lo convenció. Aceptó sin saber bien por qué. Preparó sus cosas, cerró el local, y al día siguiente muy temprano, partió rumbo al campo. La finca era elegante, amplia, rodeada de árboles antiguos y silencio. Al llegar, fue recibido por la misma mujer que lo había llamado. Se presentó como Miriam, la organizadora del evento. Tenía cara de agotamiento y ojos ansiosos. Gracias por venir tan rápido, le dijo. Todo ha sido un caos. Julián solo asintió y pidió ver el lugar. Caminó por el salón principal, midió las distancias, revisó el esquema de colores, tomó notas mentales. El evento sería en menos de 48 horas. Todo parecía dentro de lo normal, hasta que la vio. Estaba parada sola, en una esquina del jardín. Llevaba un vestido beige claro, sencillo. Su cabello recogido con cuidado. No parecía nerviosa, pero tampoco feliz. Miraba hacia el campo como si esperara que el viento le diera una respuesta. Miriam se le acercó por detrás y le susurró a Julián. Ella es Clara, la novia. Julián no respondió. Solo la observó por unos segundos más, antes de volver al trabajo. Esa era su regla, no involucrarse. Nunca mirar demasiado. Nunca preguntar. Pasó el resto del día entre flores blancas, rosas apagadas y follaje verde. El estilo de la boda era clásico, elegante, con toques naturales. Julián trabajó en silencio. Solo rompía el ruido con el roce de los tallos y el sonido leve de las tijeras de podar. Ya entrada la tarde, mientras colocaba los primeros arreglos en el altar, escuchó pasos detrás de él. ¿Es usted el nuevo florista?, preguntó una voz suave. Julián se giró despacio. Era Clara. Estaba más cerca de lo que imaginó. Sus ojos eran profundos, pero tristes. Sí, respondió él, con un leve gesto de cabeza. Es hermoso lo que está haciendo, dijo ella, sin apartar la vista del altar. A veces pienso que las flores entienden más de amor que nosotros. Julián no supo qué decir. Solo la miró, por unos segundos largos. Luego, volvió la vista a su trabajo. Gracias, murmuró finalmente. Trato de que hablen por sí solas. Clara sonrió, apenas. Y luego, sin más, se fue. Él la observó alejarse, cruzar el jardín lentamente, y desaparecer entre los pasillos de la casa. Fue solo un momento. Un cruce de palabras breve. Pero en el corazón de Julián, algo se movió. Y aunque aún no lo sabía, esa boda no sería como las demás. Al día siguiente, Julián llegó antes del amanecer. El aire era frío. El césped estaba cubierto de rocío. Las flores que había colocado el día anterior seguían en su lugar, firmes, silenciosas, como si esperaran algo. Comenzó a trabajar en los arcos florales que irían en la entrada principal. Era un encargo detallado, minucioso. Le gustaba perderse en ese tipo de tarea. Le daba paz. Le alejaba de todo lo demás. Pero a media mañana, volvió a verla. Clara caminaba descalza por el jardín, con una taza de té en las manos.
Llevaba una bata liviana y el cabello suelto. Su expresión no era de alegría, tampoco de miedo. Era una mezcla extraña, como quien está en el lugar correcto, pero en el momento equivocado. Pasó cerca de él. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Julián bajó la mirada y siguió con lo suyo. No quería parecer curioso. No debía. Pero Clara se detuvo. ¿Cómo hace para que las flores no se marchiten tan rápido? Preguntó, sin preámbulos. Agua limpia. Sombra. Y no tocarlas más de lo necesario, respondió él, sin dejar de trabajar. Ojalá fuera así de fácil con las personas, dijo ella, más para sí misma que para él. Julián levantó la mirada, sorprendido por el comentario. Clara sostenía la taza con ambas manos. Miraba fijamente un punto en el horizonte. Luego respiró hondo y se alejó. Durante todo el día, Julián la vio pasar varias veces. Nunca acompañada. Nunca con prisa. Como si quisiera estar en todas partes, menos donde se supone que debía estar. La familia, en cambio, no paraba de moverse. Miriam iba de un lado a otro con listas y teléfonos. La madre de Clara revisaba las flores, las mesas, los manteles. El prometido no apareció en todo el día. Nadie hablaba de él. Nadie lo nombraba. Ya por la tarde, mientras ajustaba los detalles de las mesas, Julián notó algo fuera de lugar. Clara estaba sentada sola en la parte trasera del salón, con un cuaderno en el regazo. Parecía escribir algo. A veces borraba. A veces se detenía largos minutos, sin mover un dedo. Julián no pudo evitar mirarla. Había decorado cientos de bodas. Había visto muchas novias nerviosas, emocionadas, eufóricas. Pero nunca había visto a una tan ausente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quería saber más. Terminó su trabajo del día y se quedó unos minutos más en el jardín. Guardaba sus herramientas con calma, sin apuro. Cuando se dio la vuelta para cargar su camioneta, Clara estaba ahí. Perdón, ¿le molesta si le pregunto algo personal?, dijo ella, con voz baja. Julián se quedó quieto. Depende de qué tan personal, respondió, sin ironía. ¿Usted alguna vez se ha arrepentido de algo importante, justo antes de hacerlo? Julián la miró en silencio. Sí, dijo al fin. Una vez. No lo hice. Y me arrepentí durante años. Clara asintió, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya intuía. Gracias, susurró. Buenas noches. Y se fue. Julián se quedó de pie, mirando la oscuridad. Por dentro, algo comenzaba a inquietarlo. Algo que no tenía nombre, pero que ya no podía ignorar. Era temprano. El sol apenas tocaba los árboles del fondo cuando Julián llegó con una nueva carga de flores. El ambiente estaba más tenso que los días anteriores. Dos trabajadores discutían en voz baja. Miriam parecía agotada. Y en el aire, flotaba ese tipo de silencio que nadie quiere nombrar. Julián prefirió concentrarse. Colocó los nuevos arreglos en la entrada del salón y comenzó a trabajar. Todo debía quedar listo para la tarde. Esa noche sería el ensayo general, con los familiares y algunos invitados cercanos. Mientras revisaba los lazos de las sillas, se dio cuenta de que había olvidado la caja con las velas decorativas. Estaba en su camioneta, al otro lado de la finca. Caminó por el pasillo lateral, rodeado de cipreses altos, cuando escuchó voces al fondo. Iba a seguir su camino. No le gustaba meterse donde no lo llamaban. Pero una frase lo detuvo. Mamá, no quiero casarme. La voz era de Clara. Julián se quedó quieto. Se acercó un poco, no por curiosidad, sino porque algo en su interior se lo pedía. No empieces con eso ahora, respondió la otra voz, firme. Estás nerviosa, es normal.
No es eso, insistió Clara. No lo amo. Nunca lo amé. Solo dije que sí porque no supe cómo decir que no. Clara, esta boda está pagada, confirmada, organizada. La mitad del pueblo viene mañana. No puedes cancelar todo por un capricho a último minuto. ¿Capricho?, repitió Clara, dolida. Amar o no amar es un capricho. Hubo un silencio largo. Julián respiró hondo. Tenía que irse, pero no podía moverse. Las palabras de Clara le pesaban. Sonaban verdaderas. Demasiado verdaderas. No quiero vivir una mentira, dijo ella, más bajito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Huir? ¿Dejar a todos esperando? ¿Arruinar el apellido de tu padre? Quiero vivir en paz, mamá. Solo eso. Julián dio un paso atrás. Ya había escuchado suficiente. No era asunto suyo. No debía estar ahí. Regresó por donde vino, con pasos firmes, como si el suelo quemara. Cargó la caja de velas y volvió al salón, fingiendo normalidad. Pero por dentro, algo se había quebrado. Ese día, Clara no apareció en todo el ensayo, ni en el almuerzo familiar. Miriam explicó que la novia se sentía cansada. Nadie preguntó más. Al atardecer, Julián colocó las últimas flores alrededor de la mesa principal. Se detuvo un segundo, solo para contemplar el conjunto. Era, sin duda, una de las bodas más bonitas que había decorado. Todo estaba en su lugar. Todo, menos ella. Y entonces, como si el universo lo escuchara, Clara apareció en la puerta. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido, los ojos bajos. ¿Puedo preguntarle algo otra vez?, dijo, con voz suave. Julián dejó lo que tenía en las manos. Claro. ¿Usted cree que si uno toma una decisión que no lo hace feliz, está condenado a vivir con eso para siempre? Julián la miró, sin juicio, sin prisa. Creo que uno no elige cómo empieza la historia, pero sí cómo termina. Ella asintió, despacio. Eso pensaba. Se quedó ahí unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue. Y Julián, sin entender del todo por qué, deseó que no fuera la última vez que la veía. Esa mañana, el cielo amaneció nublado. Julián llegó a la finca antes que todos. El silencio era más profundo de lo habitual. Ni los pájaros cantaban. Era el último día. La boda sería al día siguiente. Todo debía estar perfecto. Nada debía fallar. Pero a Julián ya no le importaba solo la decoración. Caminó hasta el jardín trasero con una pequeña flor blanca en la mano. No era parte del arreglo oficial. Era una flor suelta. Simple, pero hermosa. La dejó en el banco de madera donde había visto a Clara sentarse tantas veces. No esperó a verla. No tocó la puerta. Solo colocó la flor y regresó a su trabajo. Pasaron las horas. Miriam repasaba las listas una y otra vez. Los mozos montaban las mesas. El DJ hacía pruebas de sonido. Todo se movía a ritmo de urgencia. Menos Julián. Él seguía en silencio, concentrado, pero inquieto por dentro. Al mediodía, mientras organizaba las flores del altar, Clara apareció. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, el cabello recogido con una cinta blanca. Sostenía algo entre las manos. Era la flor. Se acercó despacio. ¿Fuiste tú?, preguntó, sin necesidad de explicar. Julián asintió. No sabía qué decirte ayer. Así que dije algo con flores, respondió. Clara se sentó en el borde del altar. Miró el jardín durante unos segundos. Cuando era niña, dijo, soñaba con casarme por amor. Sin presión. Sin compromisos impuestos. Solo amor. Pero parece que crecer también es aprender a resignarse. No siempre, dijo Julián, sin levantar la voz.
A veces crecer es aprender a elegir de nuevo, aunque duela. Ella lo miró. No como se mira a un florista. Ni siquiera como se mira a un amigo. Lo miró con esa mezcla de respeto, ternura y duda que solo aparece cuando alguien comienza a significar algo. No sé qué voy a hacer mañana, admitió. Pero sé que, por primera vez, alguien me está viendo, sin pedirme nada a cambio. Julián se quedó callado. No necesitaba decir más. Ese día, entre cajas, lazos y pétalos, hablaron durante horas. A ratos trabajaban juntos. A ratos solo caminaban en silencio por el jardín. Ninguno hablaba del futuro. Ninguno hablaba de amor. Pero todo en sus gestos gritaba que algo invisible estaban haciendo. Por la tarde, Clara lo invitó a tomar un té en la terraza trasera. ¿No te preocupa lo que dirán si nos ven aquí?, preguntó él. Ya no, respondió ella. Me ha preocupado durante años lo que piensan los demás. Hoy, por fin, me importo yo. En ese momento, el cielo comenzó a despejarse. Y Julián entendió que, sin buscarlo, había entrado en la historia de alguien que no pedía ser salvada, sino comprendida. Cuando se despidieron, Clara le tomó la mano por unos segundos. Gracias por ver lo que nadie más ve, dijo. No sé qué haré mañana, pero hoy, gracias a ti, respiro un poco mejor. Y se fue. Julián se quedó solo entre las flores. Y por primera vez en años, no le dio miedo sentir algo más. El día de la boda había llegado. Desde temprano, la finca era un torbellino de voces, pasos, teléfonos y órdenes apresuradas. El sol brillaba fuerte. Las flores lucían perfectas. Las mesas estaban listas. El vestido colgado en la habitación principal. Todo, absolutamente todo, parecía estar en su sitio. Excepto Clara. No apareció para el desayuno familiar. Tampoco asistió a la última revisión del protocolo. Su madre aseguraba que estaba descansando, que necesitaba un momento a solas antes del gran paso. Pero Miriam, los empleados, incluso los músicos, todos notaban la tensión. Nadie decía nada, pero todos la sentían. Julián trabajaba en los últimos detalles del altar. Revisaba una y otra vez los lazos, los pétalos, los centros de mesa. Todo tenía que estar perfecto. Pero en su interior, todo estaba lejos de estar en calma. A media mañana, recibió una nota. Estaba doblada con cuidado. Sin nombre. Solo un pequeño pétalo blanco dentro del papel. La abrió con manos firmes, aunque por dentro temblara. Te espero detrás del invernadero. Solo unos minutos. Clara. Sin pensar, caminó hacia allí. Ella lo esperaba sentada sobre una manta. Tenía los zapatos en la mano y los pies sobre el pasto. Su vestido no era el de boda. Era uno liviano, azul, el mismo que había usado el día anterior. El rostro sereno, pero los ojos llenos de preguntas. Gracias por venir, dijo, sin rodeos. Pensé que no me ibas a llamar más, respondió él, sentándose a su lado. Pensé lo mismo. Pero no quería dejar este día pasar sin hablar contigo. El viento movía las ramas con suavidad. Se escuchaban risas lejanas. Todo seguía avanzando, como si no supiera que ella estaba a punto de romperlo todo. No estoy enamorada de él, Julián. Nunca lo estuve. Es buen hombre, sí, pero no es mi historia. No es mi hogar. Me han dicho que el amor viene después, que el respeto es suficiente, que con los años uno aprende a conformarse. Pero, ¿y si no quiero conformarme? Julián la miró, con el corazón latiendo lento, pero firme. No deberías conformarte nunca, dijo. No cuando tu alma te está pidiendo otra cosa. Ella asintió, sin mirarlo. No te pido que me digas qué hacer, continuó.
Solo necesitaba saber que no estoy loca por sentir lo que siento. Por pensar que hay algo más allá del deber. Algo que se parece mucho a ti. Julián tragó saliva. No dijo nada. No podía decir nada. Porque si hablaba, rompía la línea que había mantenido toda su vida. Y sin embargo, por primera vez, quería cruzarla. Clara se levantó. Se limpió las manos sobre el vestido. Lo miró de frente. No sé qué va a pasar hoy, Julián. Pero si no me presento en el altar, no será por ti. Será por mí. Él se levantó también. Quiso abrazarla. No lo hizo. Solo le sostuvo la mirada. Sea lo que sea que decidas, estaré en paz si tú lo estás. Ella sonrió, por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Y se marchó por el mismo camino por donde había llegado. Julián se quedó solo, con la certeza de que ese día no sería como ningún otro. Y con el presentimiento de que lo más importante, aún no había pasado. La música comenzó a sonar puntual. Los invitados ya estaban sentados. La madre de Clara no dejaba de mirar el reloj. El padre se mantenía inmóvil, con el rostro rígido. El prometido, vestido con un traje gris impecable, respiraba profundo cada 30 segundos. La ceremonia debía empezar. Julián estaba de pie en un rincón, cerca del altar. No era su lugar, pero Miriam le había pedido que se quedara por si algo se desacomodaba a último minuto. Todo parecía en orden. Cada flor en su sitio. Cada mesa decorada. Cada detalle cumplido al pie de la letra. Solo faltaba ella. Los primeros minutos de retraso parecían normales. Un ajuste del vestido, un retoque del peinado, un cambio de zapatos. Nada fuera de lo común. Pero pasaban los minutos, y nada. La música se repitió por segunda vez. Luego por tercera. Y finalmente, se detuvo. Murmullos. Miradas entre los asistentes. Algunos se levantaron. Otros preguntaban en voz baja si todo estaba bien. Entonces apareció Miriam, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Se acercó al novio, le susurró algo al oído. Él se puso de pie de inmediato, la siguió hacia la parte trasera del salón. Nadie más los acompañó. Julián supo, en ese instante, que lo que Clara había dicho en el jardín no era una duda. Era una decisión. Sin pensarlo, caminó hacia la parte lateral de la finca, donde el invernadero se unía con el bosque bajo. Conocía ese camino. Ella lo había llevado allí días antes. Y ahí la encontró. Sentada en el suelo, con el vestido de novia aún sin abrochar del todo. El velo a un lado. Respiraba con dificultad, pero no lloraba. No parecía nerviosa. Solo, libre. Ella lo miró, sin sorpresa. Como si supiera que él iba a llegar. No fui capaz, dijo, apenas en un susurro. Estaba parada frente al espejo, y no me reconocí. Julián se acercó y se sentó junto a ella. No tenías que hacerlo, respondió. No si sabías que no era tu lugar. Me van a odiar, continuó Clara. Mi familia. Su familia. Los amigos. Todos. Pero yo, no podía vivir con esa mentira. No podía caminar hacia alguien, pensando en otra persona. Julián guardó silencio. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. No quería hacerte responsable, dijo ella, mirándolo por fin. Esto es mío. Lo decidí sola. Pero saber que tú estabas en esta finca, que había alguien que me veía de verdad, me dio valor. Él quiso decir algo. Una palabra, un gesto, lo que fuera. Pero no lo hizo. Solo le ofreció su abrigo. Clara lo aceptó y apoyó la cabeza en su hombro. Pasaron así varios minutos. Escuchaban los sonidos lejanos del salón. El murmullo de los invitados confusos.
El silencio incómodo de lo que no se dice. ¿Crees que hice mal? Preguntó ella, ya sin lágrimas. Creo que hiciste lo más difícil, respondió Julián. Elegiste tu verdad, aunque duela. No todos se atreven. Ella cerró los ojos. No sé qué vendrá después. Nadie lo sabe, dijo él. Pero estás viva. Estás empezando de nuevo. Y eso, ya es mucho. Clara sonrió, con una paz que no había tenido en días. Y en ese rincón escondido, donde nadie los buscaba, dos personas se encontraron, sin necesidad de escapar. El coche avanzaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que desaparecía lentamente detrás de ellos. Clara miraba por la ventanilla sin decir palabra. Llevaba el abrigo de Julián sobre los hombros. A su lado, él conducía en silencio. No había música. No hacía falta. El ruido del motor y el viento que se colaba por las rendijas bastaban para llenar el espacio. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, sin mirarlo. A la estación del tren, respondió Julián. Dijiste que querías estar sola. Pensé que era el mejor lugar para empezar. Clara asintió con suavidad. No era una fuga. No huía de nadie. Solo necesitaba aire. Necesitaba distancia para poder escucharse a sí misma sin el eco de todos los demás. Llegaron a la estación pequeña del pueblo. Estaba vacía. Dos bancos de madera, un reloj detenido en las 5:15, y una máquina expendedora fuera de servicio. Todo en ese lugar parecía olvidado, menos ella. Clara bajó del coche. Caminó hasta el borde del andén. Se sentó. Julián no la siguió. Se quedó en el auto, con la puerta abierta, como si su presencia bastara con solo estar cerca. Pasaron minutos sin hablar. Hasta que ella tomó el teléfono. Marcó un número. Esperó. Hola, soy yo, dijo. Estoy bien. No, no pasó nada. Solo, no fui capaz. Perdóname. De verdad. Perdón si te hice daño. No fue mi intención. No, no me fui con nadie. Me fui conmigo, porque me había perdido hace mucho, y necesitaba encontrarme otra vez. Colgó con manos temblorosas. Guardó el teléfono sin mirar la pantalla. Era él, dijo en voz baja. No gritó. No me insultó. Solo dijo ya lo sabía. Julián bajó del coche y caminó hasta ella. Se sentó a su lado. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué sabías? Julián respiró profundo. Sabía que había algo en ti que no estaba completo. Y supe que, aunque no me tocara a mí completarlo, quería estar cerca para ver cómo lo hacías. Clara lo miró por primera vez en horas. Sus ojos ya no estaban tristes. Estaban serenos. No vine hasta aquí por ti, dijo, sin dureza. No me fui con la idea de empezar algo. No quiero que pienses que todo esto es una historia romántica improvisada. No lo pienso, respondió Julián. Pero si después de todo esto, descubres que puedes volver a confiar en alguien, no tienes que buscarlo muy lejos. Clara sonrió, apenas. ¿Y si solo quiero estar sola un tiempo? Entonces estaré cerca, sin molestar, dijo él. A veces el amor no es irrumpir, es acompañar. Se quedaron en silencio de nuevo. El cielo comenzaba a oscurecer. El viento era más frío. No me arrepiento, susurró ella. Y eso ya es mucho. Es todo, dijo Julián. Minutos después, un tren pasó sin detenerse. El ruido los envolvió por unos segundos. Luego, otra vez, el silencio. No hacía falta decir nada más. Porque a veces, cuando alguien deja de correr, se encuentra.
Y cuando dos personas se encuentran en medio del caos, sin promesas ni prisas, algo real empieza a nacer. Habían pasado 3 meses desde aquel día. La finca volvió a abrir sus puertas para nuevos eventos. Nadie hablaba de la boda que no fue. La familia de Clara evitaba el tema con una mezcla de vergüenza y silencio. El prometido regresó a su ciudad. No hubo escándalos. Solo una historia que quedó flotando, como esas canciones que nunca terminan de sonar. Julián volvió a su florería. Siguió decorando bodas, aniversarios y funerales. Cortaba tallos con la misma precisión de siempre, pero algo en su interior había cambiado. Ya no lo movía solo el trabajo. Ahora entendía que detrás de cada flor había una historia. Y detrás de cada historia, una persona que tal vez estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. No volvió a saber de Clara durante semanas. Hasta que un martes por la mañana, encontró una carta en la puerta de su tienda. Sin remitente. Con su nombre escrito a mano. Dentro, una hoja doblada con cuidado y una sola línea. ¿Te gustaría tomar un café sin flores de por medio? No había número. No había dirección. Solo una firma pequeña al final. Clara. Ese mismo día, cerró el local más temprano. Caminó hasta el café del parque, donde meses atrás había llevado a su madre. Allí la vio, sentada junto a la ventana, con un libro en las manos y la mirada tranquila. Ella lo vio acercarse y sonrió. No una sonrisa de emoción, sino de reconocimiento. Como quien vuelve a ver algo que no se había perdido, sino que simplemente estaba esperando. Llegaste, dijo ella. Llegaste tú primero, respondió él. Se sentaron. Pidieron 2 cafés. Hablaron de todo y de nada. Del clima, de los trenes, de la música. No tocaron el tema de la boda. No mencionaron lo que pasó. No hacía falta. Me fui unos días al sur, contó ella. Caminé mucho. Escribí. Dormí en lugares donde nadie me conocía. Pensé en lo que quería. Y por primera vez, no pensé en complacer a nadie más. ¿Y qué descubriste? Preguntó él. Que estaba viva. Y que tenía derecho a volver a empezar. Eso siempre. Y también descubrí, agregó ella, bajando la mirada, que me sentía en paz contigo. Y que, si alguna vez quiero compartir mi vida, preferiría hacerlo con alguien que no me pida ser otra persona. Julián la miró en silencio. No tengo mucho para ofrecer, dijo él, con sinceridad. Solo flores. Y una vida simple. Entonces tienes justo lo que busco, respondió ella. Terminaron sus cafés. Caminaron por el parque como 2 viejos conocidos. Sin tomarse de la mano. Sin promesas. Solo caminando, paso a paso. Y al llegar a la esquina donde el camino se bifurcaba, Clara se detuvo. ¿Te gustaría venir mañana a caminar de nuevo? Sí, respondió Julián. Pero sin reloj. Sin planes. Solo caminar. Ella sonrió. Así empiezan las mejores historias. Y se alejaron juntos, sin mirar atrás. Porque a veces, lo más real no llega con fuegos artificiales, sino con pasos suaves. Y cuando el amor llega sin hacer ruido, suele quedarse más tiempo.